grabar la clase, me olvidé de grabarla. Entonces, si a un cuerpo se le aplica una fuerza, ese cuerpo adquiere una aceleración proporcional a la masa. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué podemos decir de eso? Que la masa va a ser igual a fuerza sobre aceleración. Bien. Que de acá sale que fuerza es igual a masa por aceleración. A ver, ¿qué quiere decir eso de proporcional a la masa? Suponete que viene alguien y me empuja a mí con una fuerza determinada, yo lo que hago es empezar a moverme. Esa misma persona va a vos, que sos más chiquita que yo, ¿sí? Tenés menos masa, y te empuja con la misma fuerza, vos vas a salir más acelerada. Sí, ¿Se sí, entiende? sí, sí. Perfecto, perfecto, Eso es lo que te sí. está explicando. Eso es lo que te está explicando, ¿se entiende? Sí. Entonces, sí, ahí me había llegado antes, pero como tengo abierto Sí, no hay problema. como es el Opera, como tengo el WhatsApp web en el Opera, me avisa primero en el Opera. Bien, Dale. entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Lo que vamos a tener en cuenta, ¿cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Que van a depender de unidades de masa, que va a ser kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Y todo Que eso es eso igual a Newton. a Newton, exactamente. Eso es igual a Newton. ¿Sí? Bien. A ver, el 99,99999% de los ejercicios, en realidad casi todos los ejercicios, se trabajan con Newton. Si hay algún ejercicio que a vos te aparezca kilogramo fuerza, me lo preguntás y yo te digo cómo se hace el pasaje. Es una pavada. Dale. Dale, sí, Nada más. sí. Bien, entonces, esto sería un mini resumen de lo que sería la parte de los principios. Ahora, Sí. vamos a ver tipos de fuerza. Tipos de fuerza. Estaba fuerza peso, fuerza normal, Exactamente. tensión. Vas a tener la fuerza peso. ¿Cómo la vas a representar a la fuerza peso? La fuerza peso la vas a representar con un vector que siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Bien. ¿Sí? Y va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Bien. Luego, vas a tener una fuerza que se llama fuerza normal. Que es la que hacen los suelos. Si vos tenés, siempre tiene que estar apoyada ese cuerpo tiene que estar apoyado sobre una superficie, ¿sí? Sí. Para que haya normal. Y siempre va a ser perpendicular al piso o a la superficie. Por ejemplo, si vos tenés un plano inclinado, la fuerza normal la vas a tener perpendicular a la superficie. Eso, lo del plano normal me desestabilizó un poco. Igual después vi un poco de teoría y medio que lo entendí, pero después para los ejercicios es un quilombo. Es que el plano normal no. No, El no, el plano plano inclinado. inclinado. Sí, sí, sí. Plano inclinado. Sí, bueno, por eso todavía. Espera, hoy Sí. te lo voy a explicar como para que lo entiendas. Dale, sí, Bien, sí. después tenés la fuerza que uno aplica. Fuerza aplicada. Fuerza aplicada. Y vamos a ver dos situaciones. Una situación en la cual la fuerza es paralela al suelo o a la superficie que está apoyada. Y vamos a ver el caso en el cual vos tenés una fuerza inclinada con un ángulo. Sí. Ese es el ángulo alfa, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, acá me va a quedar un triangulito. Va a ser la fuerza F. Esto se va a descomponer en F de X y esto se va a descomponer en F de Y. Y este es el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces,
¿Qué va a pasar cuando vos tengas eso? Vamos a tener que usar trigonometría. Vamos a tener que usar trigonometría y vamos a tener que decir que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para sacar el FX es el de seno, ¿no? No. El cateto opuesto es aquel que está opuesto al ángulo. Sí. O sea que es FDI. Bien. Entonces, vas a tener que el seno de alfa va a ser igual a f de i, que es el cateto opuesto, sobre f, que es la hipotenusa. Por lo tanto, f de i va a ser igual a f por el seno de alfa. F por hipotenusa. No. F es la hipotenusa. Claro, sí, sí. F por el seno de alfa te va a dar f de i. Sí. Luego, coseno de alfa, el cateto adyacente es f de x y la hipotenusa es f. Por lo tanto, f de x es igual a f por el coseno de alfa. Bien. Bueno, excelente. Entonces, ya tenemos una fuerza aplicada en forma horizontal y una fuerza aplicada en inclinado. Luego, vas a tener La tensión, ¿no? la tensión que se aplica cuando vos tenés dos cuerpos. O sea, vas a tener la tensión que lo vamos a simbolizar con la letra T, y es el valor de la fuerza que hace una cuerda que une dos cuerpos. Esto puede ser una cuerda, un fierro, cualquier cosa que permita traccionar y para que el otro se mueva. ¿Está? Una cuerda, lo que sea. Luego está la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre ocurre cuando un cuerpo está en movimiento sobre una superficie. Y si para vos, para biofísica, Sí. si yo tengo un sentido de movimiento como el que estoy marcando acá en violeta, Sí. la fuerza de rozamiento siempre va a ir, para vos, digo, para biofísica, lo aclaro, fuerza de rozamiento, siempre va a Contraria. ir en sentido contrario a tu movimiento. Y no te voy a dar la expresión de cómo se calcula la fuerza de rozamiento, ¿por qué? Porque biofísica no le interesa eso. En física sí, pero biofísica directamente calculan fuerza de rozamiento. ¿Está? Bien, ¿qué más? Fuerza de rozamiento, tensión, peso. Estoy pensando la diferencia con respecto a física, porque física hay otras Sí. fuerzas más que aparecen. Bueno, vos no tenés resortes, así que nos olvidamos los resortes. Listo. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para mostrarte cómo se resuelve gráficamente y cómo se hace matemáticamente, que sería el siguiente. Suponete que vos tenés un cuerpo, sobre una superficie que tiene rozamiento. Y vos tenés ese cuerpo al cual le aplicás una fuerza que no importa el valor, no me importa nada.
¿sí? Yo quiero que vos aprendas cómo plantear estos ejercicios. Sí, Entonces, lo primero que tenés que hacer es hacerte un dibujito de la situación. Indispensable eso. Hacerte un dibujito, un mini dibujito de qué es lo que está ocurriendo en el enunciado. Por ejemplo, esto. Luego, lo que vas a hacer es un diagrama de cuerpo libre. sí. Diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es el dibujito de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Todas. ¿Sí? Entonces, suponete, vas a dibujar el cuerpito, y quiero que me prestes atención acá. ¿Sí? Y después te Sí, dejo para que copies. Hay 4 fuerzas que actúan sobre este cuerpito. Primero, el peso que va hacia el centro de la Tierra. la normal que va para arriba, La normal que va hacia arriba. La normal que va hacia arriba. la fuerza La aplicada. fuerza, la fuerza que estoy aplicando hacia la derecha. Y como estoy sobre una superficie que tiene rozamiento, la fuerza de rozamiento. Sí, Ahora, lo primero que te dije que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre y luego lo segundo que vas a tener que hacer es lo que se llama sistema inercial. ¿Qué es un sistema inercial? Un sistema de referencia. Un sistema de referencia vectorial. Donde vamos a decir que, por ejemplo, si esto se está moviendo para allá, todos los vectores que vayan para allá va a ser positivo. Y todos los vectores que vayan para arriba es positivo. Esto es un sistema inercial. bien. ¿Bien? Bueno. Sí. Una vez que tenés el diagrama de cuerpo libre y el sistema inercial, viene el planteo del segundo principio de Newton o de la dinámica para un sistema de fuerzas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eje Y, suponiendo que tuvieras que sacar algo del eje Y, ¿no? El eje Y te va a decir el segundo principio de Newton de acción de masas, que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual. Y la historia es la siguiente, y esta es la pregunta que vos te vas a tener que hacer. ¿Esto se está moviendo horizontalmente o verticalmente? Horizontalmente. Horizontalmente. ¿Hay aceleración vertical acá? No. No. Entonces, si no hay aceleración vertical, la sumatoria de las fuerzas en I van a valer 0. Aparte, la fuerza peso y la normal no eran iguales. Esperá, sí, acá sí, pero pará. No te adelantes, porque no siempre son iguales. Está No bien. te adelantes, da un gachito. Acá sí son iguales. Y entonces, vas al sistema inercial y mirás, todo lo que va para arriba es positivo, o sea, la normal es positiva, el peso negativo menos el peso es igual a 0. Bueno, ahí ya tenés la ecuación del eje de Y. Luego, eje X. En el eje X, Pregunta, X. ¿la fórmula no era fuerzas igual a masa por aceleración? ¿Pero qué dijimos? ¿Cuánto vale la aceleración vertical? Ah, no estás claro. Nada, reemplazás eso. Sumatoria de las fuerzas en X. Sí. Dijimos que esto se está moviendo horizontalmente. Por lo tanto, hay aceleración. Por lo tanto, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Ahora, fíjate que te está diciendo la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, y esto déjatelo escrito porque lo vas a usar más adelante, el producto de la masa por aceleración, que es la sumatoria de las fuerzas, se va a llamar fuerza resultante. En los ejercicios te lo pido, sí. Te lo puedes llegar a pedir o lo vas a usar para trabajo y energía. Eso es segurísimo. Ya lo piden. Por eso se me complicaba. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en el eje X? F que es positiva y fuerza de rozamiento, F que es positiva
y fuerza de rozamiento que va a ser igual a la masa por la aceleración. Y ahí tenés la ecuación del eje X para poder resolver un ejercicio de este estilo. ¿Se entiende? Bien. Bien. Vamos a otro caso. A ver, para que copio todo eso que... Dale, copiá mientras yo voy dibujando y lo resolvemos. Dale, porque te esperé para escuchar. Lo único que vamos a hacer en esta partecita es cómo plantearlo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Acá es ver cómo se plantea esto para después ir a los ejercicios y poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, el siguiente caso va a ser el siguiente. Yo tengo un cuerpo. Yo ya le pongo rozamiento, ¿sabe por qué? Porque así, si no hay rozamiento, no se pone la fuerza de rozamiento y chao. Tenemos la fuerza F y tenemos un ángulo alfa. O sea, A ver, eje X, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, fuerza resultante. F menos FR es igual a masa por... Listo. bueno, el caso que te acabo de dibujar es el caso de un cuerpo, por ejemplo, ¿cómo es? Para viajar, ¿cómo es que Una valija. Una valija con ruedas, Fíjate que vos la valija con ruedas, vos la agarrás de acá y la vas llevando, ¿sí? La valija con ruedas la vas llevando. Y la valija con ruedas no se está moviendo así, se mueve horizontalmente. Uy, se te fue. Pará. Ahí estoy. Vos fíjate que vos, cuando lo vas moviendo, con esa fuerza, vos lo vas moviendo con la inclinación así, la vas agarrando, y esto se va moviendo horizontalmente. Por lo tanto, la fuerza va a tener una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Sí? Entonces, vamos al diagrama del cuerpo libre. Tenemos la fuerza, vamos a tener la fuerza en X, vamos a tener el peso, vamos a tener la normal, vamos a tener la fuerza de rozamiento y esta fuerza en Y la voy a trasladar al eje Y. Fuerza en Y. Y acá voy a tener el ángulo alfa. Mi sistema inercial, lo voy a volver a repetir, va a ser positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. Sí. Entonces, ¿qué voy a tener en el eje Y? Nuevamente voy a tener que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a valer 0. ¿Sí? Va a valer 0. ¿Por qué? Porque verticalmente esto no se está moviendo, se está moviendo horizontalmente. Entonces, vamos a las fuerzas que tengo positivas. La normal, más la fuerza en Y, menos el peso, es igual a 0. Y acá tenés el primer ejemplo en el cual la normal no es igual al peso. ¿Sí? En el caso anterior sí, porque no había otra fuerza de tipo vertical. ¿Qué lo podríamos reescribir como normal más fuerza por el seno de alfa menos el peso igual a 0? Y ahí tengo la formulita del eje Y. Eje X. Tengo f de x que es positiva, fuerza de rozamiento que es negativa, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, que recordemos que es la fuerza resultante. Puedo reescribirlo diciendo que esto es fuerza por coseno de alfa menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Y ahí tengo la ecuación del eje X. Bien. La F que marcaste
en diagonal, la primera, la que no tiene subíndice, no se coloca, ¿no? Solo pones FX, No, ¿por FI. qué? Te explico por qué. Porque si yo tengo un eje cartesiano, donde tengo el eje Y y el eje X, F me queda fuera de los ejes. Ah, bien. ¿Entendés? Pensé, Vos lo que estás haciendo es trabajar sobre un eje cartesiano, Y, X. Y encima arbitrario, porque vos decís, lo positivo es para la derecha y lo positivo es para arriba. Es arbitrario. Vos podés en física, dependiendo de la situación, podés agarrar y decir, X es positivo para allá e Y es positivo para abajo. Obviamente que para uno que está eh, acostumbrado, sí, sí, a pensarlo. mal acostumbrado, porque para mí está mal acostumbrado, siempre es así lo positivo. Pero también puede ser así, puede ser así o puede ser así. Cualquiera. De hecho, bueno, vos no vas a tener la dicha de aprender rotación de ejes, no vas a tener esa dicha. Pero el que estudia ingeniería tiene que aprender rotación de ejes. Te cambia todo el Álgebra. sistema. Te cambia todo el No, sistema. rotación de ejes tiene toda una transformación de álgebra que no te podés imaginar. Así que, mira, yo ni siquiera me acuerdo cómo es. Así que, pero bueno, sé que existe. Vamos a otro caso que en algunos ejercicios de Sí, parcial han tomado, que es el siguiente. Cuerpo en una superficie horizontal, pero la fuerza está aplicada de esta manera. sí, ¿Sí? Con un ángulo que va a ser este ángulo. Este es el ángulo alfa. sí. Bueno. Antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a analizar una cuestión de tipo matemática, Bueno, que es la siguiente. Porque teniendo en cuenta eso, esto ya después sale como con fritas. Esta fuerza que estás aplicando así es como cuando llevas un carrito de supermercado. Es la misma, vos la fuerza la estás aplicando así. ¿Se entiende? ¿Ok? sí, Entonces, vos la fuerza esta la vas a dibujar acá abajo. Porque la estás aplicando hacia abajo. ¿Ok? sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo te dije, supongamos que esta es toda la fuerza, que este ángulo es alfa. Pero también este ángulo va a ser alfa. Porque por Por opuesto por el opuestos vértice. por el vértice. Por opuesto por el vértice, exactamente. Entonces, cuando vamos al diagrama de cuerpo libre, vamos a tener la fuerza F, F de X, F de Y que va a ir hacia abajo ahora, F de Y que va a ir hacia abajo, este va a ser tu ángulo alfa, el peso que va hacia abajo, la normal que va hacia arriba y la fuerza de rozamiento que va hacia atrás. Y vas a tener tu sistema inercial positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. Por lo tanto, en el eje Y vas a tener positiva la normal, negativa F de Y y peso, menos F de Y menos peso, igual a 0. Nuevamente, la normal no es igual al peso. Y en el eje X, ¿qué voy a tener? Bueno, también acá podés agarrar y decir normal menos fuerza por el seno de alfa menos el peso igual a 0. Y f de x, tenés f de x que es positiva, menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración, o sea, fuerza por el coseno de alfa
menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y ahí tenés la ecuación en el eje X. Me estoy asustando. No, yo te voy a mostrar todos los casos que a vos te pueden llegar a aparecer. Quédate tranquila, en ese sentido. De hecho, así lo explicaba cuando venían acá a casa particular. Y así Sí, lo sí, explico sí. también en el colegio. Vamos al caso en el cual yo tengo un objeto al cual lo estoy levantando en el aire. O sea, esto, tengo un borrador, lo estoy levantando. Lo estoy Sí, levantando. Fíjate que acá no está una superficie apoyada. no hay ¿Sí? fuerza de rozamiento. No hay fuerza de rozamiento. No, sí, fuerza de rozamiento hay, pero es la del aire. Pero en este tipo de ejemplo, la fuerza de rozamiento no te la van a poner como fuerza de rozamiento. De hecho, ni siquiera en física lo hacen. Adentro de la universidad es otra cosa, pero Sí, en ese desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener dos fuerzas. Vamos a tener dos fuerzas. Una que es la fuerza F, que va hacia arriba, y la fuerza peso, que siempre es vertical hacia el centro de la Tierra. Y tengo un solo eje cartesiano, que es vertical hacia arriba. Y voy a decir, esto es positivo. Eso es positivo. Por lo tanto, como esto se está moviendo en forma vertical, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuál es positiva? La fuerza. ¿Cuál es negativa? El peso. Y todo esto es igual a masa por aceleración. Y ahí tenemos el caso de un cuerpo que se está levantando o del cual se está tironeando con una cuerda. Pero la cuerda ahí sería la fuerza, no es bien. la tensión. Ahí estoy terminando de copiar el otro. ¿El anterior o Sí, este? a ver, ya te aviso. Dale, vos Eh, avisame cuando termines y vamos al plano inclinado. y ahora tengo que copiar el otro. Copialo tranquila que yo voy a abrir el archivo este que me mandaste para ver, chusmear un poquitito de qué se trata. Ah, es una guía de estudio es esta. ¿Qué te bajé? ¿Lo teórico? No, solamente te pregunta acá, acá la guía de estudio dinámica con formato, me mandaste, y bueno, te A hace ver, las preguntitas que es un diagrama de cuerpo para. libre. Te mando ejercicios. A ver. Fíjate si, porque te habré mandado, tengo dos con el nombre de... Ahí están los ejercicios. ¿Lo mandaste? ¿Sí te Ahí, llegó? ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó yo. Ahí llegó, ahí llegó. Te digo que son estupidísimos los ejercicios que hay acá. Yo te voy a dar ejercicios que sean más complicaditos, Sí, porque ya sé. esos Sí, son nos muy van a... estúpidos. Bueno, yo te No, digo, te comento lo que en algún momento se le reclamó a la cátedra, la que era la única que había. Se le nos van a... reclamó,
A mi cátedra, sí, ejercicios de parciales. ¿Por qué? Porque veían de que los ejercicios que estaban en la guía eran re estúpidos. Entonces, y hay gente que obviamente que conoce lugares donde vos agarrás los parciales, comprás los parciales, y cuando vas a mirar los parciales no puedes sacar un puto ejercicio. Es es lo que así. pasó con química. No, y dicen que mi cátedra es así esta, como que en el final te hacen bosta, que es lo que pasó en química. Bueno, por eso mismo entonces va a haber que practicar, obviamente hacer los ejercicios. Yo te voy a dar la teoría como para que hagas esos ejercicios, pero yo te voy a dar, como tenía preparado para hoy, de cinemática, ejercicios de parciales y de finales. Dale. Plano inclinado. Vamos a ver plano inclinado. Si Plano. llegamos, podemos ver alguno, capaz no el primero de todos, porque creo que el primero está resuelto, pero alguno de los de la guía, Sí, sí, si sí, es, sí. Podemos llegar, vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Plano dale. inclinado. Plano inclinado es una rampa. Una rampa que tiene un ángulo. ¿Sí? Una rampa que tiene un ángulo. Al cual vamos a ver la situación de un plano inclinado con un cuerpo que está subiendo, que le estás haciendo una fuerza para subir. ¿Está? Sí, Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre esta imagen, que sería mi sistema inercial, positivo para arriba, positivo inclinadito verticalmente para arriba. Este es paralelo al piso y este es perpendicular al piso. sí, Vamos a tener la fuerza F, la fuerza de rozamiento, la normal que es perpendicular a la superficie del piso y el peso que es vertical hacia el centro de la Tierra. sí. Y fíjate, mirame acá un segundito. Si yo hago un diagrama, si yo hago un eje cartesiano, el piso cae afuera. ¿Sí? Si yo hago un eje cartesiano vertical y horizontal, el peso cae afuera. Era lo que la fuerza... Ah, sí, el peso, sí, 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 sí. Ahí lo vi, ahí lo vi. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener peso en I y vas a tener peso en X, que lo vamos a trasladar a este lugar, peso en X. Y por semejanza de triángulos, de lo cual no voy a hacer la explicación, solamente te voy a decir que este ángulo de inclinación, mirá un segundito acá, el ángulo de inclinación es exactamente a este ángulo del triangulito de la fuerza peso. Es el mismo. Es como si vos agarraras este triángulo, lo dieras vuelta y lo encastraras así. ¿Se entiende? ¿Está? Pusiste peso en I y pusiste peso X y después lo subiste, que hay dos peso X. No, claro, no. Trasladé este peso, lo trasladé al eje cartesiano. ¿Entendés? ¿Dónde lo escribo? ¿Lo escribo arriba o lo escribo así tipo Escribirlo triangulito? abajo y escribirlo arriba. A ver, esto es peso. Sí, Bueno, la situación es esta. Este es el triángulo de la fuerza peso. Vas a tener, en realidad, acá el peso de I no está para arriba, está para abajo. ¿Sí? Ahí tenés el peso en I, tenés el peso en X y tenés peso. Dijimos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto. Y acá el cateto opuesto es peso en X. El cateto opuesto al ángulo es peso en X, dividido el peso, que es la hipotenusa. Por lo tanto, peso en X va a ser igual a peso por el seno de alfa. El coseno
de alfa va a ser el cateto adyacente, o sea, el cateto que junto con la hipotenusa forme el ángulo. Peso en I sobre peso. Y esto me va a dar peso en I igual a peso por coseno de alfa. Fíjate que el peso, la expresión matemática de peso en X y peso en Y es al revés de la de fuerza en X y fuerza en Y. Sí. Bien, bueno, ahora vamos a ir al eje Y. Eje Y. En el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en Y va a valer 0. ¿Por qué? Porque esto no se está moviendo de esta manera. No se mueve así. Esto se mueve paralelo al piso. O sea que en el eje Y la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Sí. ¿Qué voy a tener? Voy a tener la normal, que es positiva, y el peso en Y, que es negativo. Y todo esto es igual a 0. Lo puedo reescribir diciendo que la normal menos el peso por el coseno de alfa va a ser igual a 0. Sí. Eje X. Eje X. En el eje X voy a tener la fuerza F, que es positiva, perdón, primero, sumatoria de las fuerzas en X, como esto se mueve paralelo al piso, o sea, en forma horizontal, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué vamos a tener? Fuerza menos peso en X menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Es decir, entonces, fuerza menos peso por seno de alfa menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Y ahí tenemos la expresión del eje de X. ¿Por qué es igual a 0 por la aceleración? Perdón, masa por aceleración. Gracias, gracias, gracias. Masa por aceleración, masa por aceleración, masa por aceleración. Y te voy a hacer una pequeña aclaración que te va a servir muchísimo. Sí. Peso de X, el sentido de peso de X coincide con la inclinación del plano inclinado. ¿Qué quiero decir con esto? Si, mirame un touch, mirame un segundito. Sí. Si el plano inclinado va para abajo así, peso de X va para abajo así. Y ya puedes ubicar Y, porque si ya tenés X, ya puedes ubicar Y. Y siempre va a ser perpendicular, siempre va a ser. Pero yo lo que te estoy diciendo es peso en X. Peso en X siempre va a ir hacia abajo del plano inclinado, siempre. O sea, si vos tenés un plano inclinado hacia allá, peso en X va para allá. Si vos tenés un plano inclinado de este estilo, el dibujito, si vos tenés un plano inclinado de este estilo, peso en X va a ir para allá. ¿Ok? Bien, Siempre sí. va en el sentido de hacia abajo del plano inclinado, siempre. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plano inclinado y suelto el objeto se va a empezar a deslizar solito. ¿Sí? Pasa que esto es de goma. Se va a empezar a deslizar solito. ¿Sí? Se va a deslizar solito. ¿Y quién va a hacer quién va a permitir que se deslice? Peso en X. Es Bien. peso en X el que se desliza. Bueno, te Peso dije en, que vamos a peso ver. en Y siempre va para abajo, ¿no? ¿Eh? Peso en Y siempre va para abajo en estos casos, ¿no? Sí. Plano inclinado, yo no conozco caso que no vaya, porque el peso siempre va hacia el centro de la Tierra y hacia abajo, no va nunca para arriba. ¿Se Listo. entiende? Bien, vamos a ver, te dije subiendo, ahora lo que vamos a ver es el plano inclinado,
pero con un objeto que se desliza hacia abajo. Nadie lo está empujando. O sea, yo tengo mi cuerpo, nadie lo está empujando y esto se está moviendo para abajo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la fuerza peso, voy a tener el peso en I, este es el ángulo alfa, voy a tener la fuerza peso en X, que va a hacer que se deslice, esto es la peso en I, voy a tener la fuerza de rozamiento, voy a tener la normal, hacia arriba perpendicular al piso. Este es el ángulo alfa de inclinación del plano. Entonces, acá no hay nadie que lo esté empujando, ¿ok? Entonces, vamos a decir que eje I, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0, y vamos a tener que la normal menos peso en I es igual a 0. Es decir, que la normal menos el peso por el coseno de alfa va a ser igual a 0. Sí. Eje X, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, y mi sistema inercial ahora es positivo hacia abajo y positivo hacia arriba. Por eso fue que te dije, a ver, se ve ahí, se ve más o menos, pará que lo voy a levantar un poquitito esto. ¿Sí? Por eso te dije que los sistemas inerciales son arbitrarios. Si esto se está moviendo para allá positivo, el peso en X es positivo y la fuerza de rozamiento es negativa. Entonces me va a quedar peso en X menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Para el lado que se esté o sea, como desplazando el objeto, para ese lado va a ser positivo y para arriba. Exactamente, tal cual. Bien. Peso en X va a ser peso por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Y ahí tengo la otra formulita. Bien. Ya está. Sí, creo que no había ninguno con cuerpos vinculados. Bueno, si aparece alguna situación más, te la explico. ¿Dale? Dale. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio de lo que te mandaron de la guía. Déjame que chusmee un poquitito cuáles son y te digo cuál hacemos. ¿Sabes que no entiendo el primer? Es re boludo, ya sé que es re boludo, pero como pusieron la respuesta, como que no lo sé interpretar, porque no lo puedo ni pensar. O sea, te muestra las fuerzas y ya están escritas, tipo, no entiendo. Dice, en la figura se están representadas las fuerzas aplicadas a bloques. F1, 15 kilogramos. Bueno, acá te ponen en kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza, ahora te voy a decir cuál es la equivalencia con el Newton. Pero igual, vamos a resolver primero esto. Cuya masa es de 50 kilogramos fuerza. Para cada caso, dibuje la fuerza resultante y calcule la aceleración del bloque, considerando el sistema positivo de referencia positivo en el sentido de movimiento. Bueno, el primero. ¿Cómo entiendo para qué lado se mueve? Eso es lo que no estaba entendiendo. Y fíjate que el tamaño de las flechitas son diferentes. Ah, qué boba. ¿Qué te está queriendo decir eso? Que la fuerza esa Sí. es mayor que la fuerza. De hecho te dicen el módulo. Te dicen que la fuerza 1, para que voy a poner acá, fuerza 1 es igual a 15 kilogramos fuerza. Fuerza 2 es 10 kilogramos fuerza. Fuerza 2 es igual a 10 kilogramos fuerza. Y la masa es de 50 kilogramos.
Y está mal, porque la masa no se mide en kilogramos fuerza, se mide la No, masa en kilogramos. ¿Sí? El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Kilogramos fuerza es igual a unidad técnica de masa multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado. Esto se llama unidad técnica de masa. ¿es kilogramo fuerza es igual a UTM? No. Sí, es UTM, unidad técnica de masa, Sí, multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado. sí. Una unidad técnica de masa es igual a 10 kilogramos masa. Por lo tanto, si yo tengo una fuerza de 1 kilogramo fuerza, puede ser del resultado del producto de un cuerpo de una unidad técnica de masa multiplicado por una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Ahora, si una unidad técnica de masa son 10 kilogramos y 1 metro sobre segundo al cuadrado es 1 metro sobre segundos al cuadrado, esto va a ser equivalente a 10 newton. Y ahí tenés la equivalencia entre kilogramos fuerza y newton. Listo. Si vos te dan una masa en kilogramos, dos posibilidades. O lo pasás a UTM y trabajás con kilogramos fuerza, o las dos fuerzas las pasás a newton. ¿Por qué? Porque newton le corresponde el kilogramo, no el kilogramo fuerza. Al kilogramo fuerza le corresponde la UTM. ¿Ok? ¿Sí? Sí, estoy Son dos recapitulando. sistemas de medidas diferentes. Dos sistemas de medidas diferentes. Si vamos a hablar de kilogramo fuerza, tenemos que hablar de UTM por metro sobre segundo al cuadrado. Si vamos a hablar de newton, tenemos que hablar de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá hay dos posibilidades. O la fuerza la dejo en kilogramo fuerza y esto lo paso a UTM, o las dos fuerzas las paso a newton y el kilogramo de la masa lo dejo fijo. ¿Por qué? Porque kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Claro, Así, UTM por metro sobre segundo son las unidades. exactamente, tal cual. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer, como seguramente los resultados deben estar en kilogramos fuerza, lo que voy a hacer es pasar esto a UTM. Y esto es simple, porque una UTM son 10 kilogramos. Kilogramo con kilogramo, esto me va a dar 5 unidades técnicas de masa. Ese es el valor de masa que vas a utilizar. Bueno, voy a la. Tenemos un cuerpo con una fuerza 1 y un cuerpo con la fuerza 2. ¿Qué vas a hacer vos? Vos vas a decir, a ver, la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. Por lo tanto, el cuerpo se tiene que estar moviendo positivo hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza 1 menos la fuerza 2 me va a dar igual a la masa por la aceleración. Y recordemos que esto es fuerza resultante. Entonces, 15 kilogramos fuerza menos 10 kilogramos fuerza me va a terminar dando 5 kilogramos fuerza. Y eso va a ser la fuerza resultante. Bien. Pero, el ejercicio te dice que hay que calcular la aceleración. Entonces, yo sé que 5 kilogramos fuerza
va a ser igual a 5 unidades técnicas de masa multiplicado por la aceleración. ¿Para qué estás haciendo ahora? Me perdí. Estoy Estás calculando la aceleración, que es lo otro que te pide el ejercicio. ¿Y no la puedes calcular con la misma fórmula? Sí, se puede calcular, pero como te dice calcular la fuerza resultante, calculé primero la fuerza resultante. Y sé que fuerza resultante es masa por aceleración. Si no, se puede calcular de acá y te va a terminar dando 5 kilogramos fuerza y Para. hay que hacer ¿Y lo qué mismo. fórmula ahí qué fórmula usaste? Pusiste 5 kilogramos fuerza, que es lo que te dio. Fuerza resultante, masa por aceleración. Fuerza resultante, estoy hablando. Masa por aceleración. Sí, pero pusiste 5 kilogramos fuerza y después pusiste 5 UTM. Ah, que ¿Y es qué lo es mismo. la masa? 5 UTM de la masa. No, ya está, ya está. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí, Bien. sí. ¿Qué te conviene hacer para no equivocarte? Decir que 5 kilogramos fuerza son 5 unidades técnicas de masa por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? 5 kilogramos fuerza son 5 UTM por metro sobre segundo al cuadrado. Las 5 UTM de este lado están multiplicando la aceleración, vamos a pasar dividiendo 5 UTM. Simplifico UTM con UTM y la aceleración me va a quedar en las unidades que corresponden, metros sobre segundo Para. al cuadrado. Ahora, kilogramos fuerza. Ah, kilogramos fuerza lo pasaste con UTM. A ver, kilogramos fuerza dijimos que es el producto de UTM por metro sobre segundo al cuadrado. Sí. Yo puedo escribir 5 kilogramos fuerzas O así 5 UTM o por metro 5 sobre segundo UTM por cuadrado. metro sobre segundo al cuadrado. Listo, ¿Está? ya está. Ya entendí, ya ¿Para entendí, ya qué? entendí. Para poder simplificar la UTM con la UTM. Sí, si no, Para si que no, vos no veas puedes de sacar las dónde sale. unidades. A ver, para que vos veas de dónde sale metro sobre segundo al cuadrado, porque si no me vas a preguntar a mí, ¿por qué metro sobre segundo al cuadrado? ¿Viste? Listo, Entonces yo listo, te listo, digo, sí, sí. y 5 dividido 5 es 1. Por lo tanto, la aceleración es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Listo, ya está. Bueno, ahí no Bien, le. vamos a vamos a hacer el B y después vamos a hacer el cuarto. O sea, 1 el de la derecha, 2 abajo, 3 abajo, 4 a la derecha. Entonces, vamos a hacer primero este de acá. Dale. Yo no estoy viendo la guía porque están los resultados. Vamos a hacer este de acá, que dice fuerza 2 hacia arriba, fuerza 2 hacia arriba, fuerza 1 hacia abajo. ¿Cómo se va a estar moviendo esto? Bueno, fíjate, fuerza 1 más grande que fuerza 2, todo esto se mueve hacia abajo. Positivo hacia abajo. ¿Qué número es este de ejercicio? Es el 1 el que está al lado de este, porque no tiene ni letras. Ah, Bueno. Fuerza 2 hacia arriba, fuerza 1 hacia abajo, por lo tanto, esto se va a mover para abajo porque la fuerza 1 tiene mayor valor que la fuerza 2. ¿Ok? sí, Entonces, ¿qué vas a decir? Fuerza 1 menos fuerza 2 es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? sí. Fuerza 1 menos fuerza 2 es igual, entonces tenemos 15 kilogramos fuerza menos 10 kilogramos fuerza. Esto es igual a 5 kilogramos fuerza. Lo mismo que hicimos anteriormente, exactamente lo mismo, nada más que vertical. Esto sería la fuerza resultante. Sí. Fuerza resultante. Y nuevamente, 5 unidades técnicas de masa multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado va a ser igual a 5 UTM multiplicado por la aceleración, que es lo que hicimos antes. Este UTM con UTM se te va, 5 dividido 5 te va a dar 1 metro sobre segundos al cuadrado igual a la aceleración. Listo.
Listo. Queda exactamente igual que el anterior, nada más con una pequeña diferencia, que el sistema de referencia va positivo para abajo. ¿Querés que veamos algún problema? Pará, ¿Querés que veamos? aguanta un cachito, aguanta un cachito. El que te aparece ahora es F1, F2. Y acá es exactamente igual a esto. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque ahora yo tomo sistema de referencia al revés. Porque a vos te dice, tomá como sistema de referencia el movimiento, el sentido de movimiento. El sentido de movimiento va a ir para arriba, en este caso. O sea que el cálculo va a ser exactamente igual que a este de acá. Es el mismo. ¿Viste? Así que este te lo dejo para que lo hagas vos. Y después tenés este, que está al lado, que tenés la fuerza 1 y la fuerza 2, los dos al mismo sentido. Por lo tanto, esto va a estar positivo hacia la derecha y vamos a tener que fuerza 1 más fuerza 2 es igual a la masa por la aceleración. La fuerza 1 son 15 kilogramos fuerza. La fuerza 2 son 10 kilogramos fuerza. Y esto me va a dar 25 kilogramos fuerza como fuerza resultante. Por lo tanto, 25 unidades técnicas de masa por metro sobre segundo al cuadrado dividido 5 UTM me va a terminar dando la aceleración. UTM con UTM se me va y esto me va a dar 5 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Bien, vamos a otro ejercicio. Los otros te los dejo para que los hagas vos. Okay. A ver. Vamos al 4. El 4 dice, la figura muestra cómo cambia el módulo de la fuerza resultante. Voy a poner ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Que dice, la figura muestra cómo cambia el módulo de la fuerza resultante horizontal aplicada sobre un cuerpo de 2 kilogramos para las diferentes posiciones de ese cuerpo que se encuentra quieto en x igual a 0 y se puede mover sobre una superficie horizontal. Bueno, a ver, tenés el gráfico, tenés un gráfico de fuerza en Newton por desplazamiento en metros. Y te dice que tenés 25, inicial acá 25, y 40 metros finales. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Que vos tenés un cuerpo que está apoyado sobre una superficie horizontal, ¿sí? Al cual le aplicás una fuerza inicial de 25 newton. Fíjate que la fuerza va cambiando en todo el tramo y que en 40 metros la fuerza es igual a 0. Sí. Es una fuerza variable. Dice que la masa del cuerpo es constante, va a ser 2 kilogramos. La masa del cuerpo va a ser 2 kilogramos. Nos pide, ¿qué aceleración tendrá al pasar por x igual a 20 metros? ¿Qué aceleración tendrá en 20 metros? Y nos pide, ¿qué velocidad tendrá en x la velocidad? Velocidad en x igual a 40 metros. Igual a, ¿cuál será la velocidad? Bueno, hermoso porque arrancaron con dinámica normal y se mandaron un ejercicio que normalmente se explica en trabajo y energía. Pero bueno,
nos tocó esto y lo hacemos ahora. A ver, lo primero que tenés que tener en cuenta es que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? O sea, inicialmente vos tenías 25 newton. En 40 metros, ¿qué fuerza tenés? ¿El doble? No, ¿cómo el doble? Si está ¿Cómo? disminuyendo. Ah, menor. Sí, pero ¿qué valor tenés? ¿Cero? Cero. En 40 metros, la fuerza es igual a cero. ¿Qué aceleración vas a tener ahí? Cero. Cero. La aceleración es igual a cero. Y si la aceleración es igual a cero, ¿cuánto vale la velocidad? Cero. Cero. La velocidad es igual a cero. Quiere decir que la velocidad en 40 metros es 0 metros sobre segundos. Listo. Sí. Luego, tenemos que calcular la aceleración en 20. A ver, 20. Primero tenemos que averiguar qué fuerza hay en 20 metros. ¿No puedo ¿Sí? hacer una regla de tres? No. Olvídate de las reglas de 3 acá. Acá reglas de 3 no se usan. Prohibido. Prohibido reglas de 3. Porque vos no sabés si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Prohibido reglas de 3. En física la regla de 3 se puede usar solamente para pasajes de unidades. No se puede usar para ejercicios. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es, en 25 newton, cuando yo tengo 25 newton, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Sí. 25 newton es masa por aceleración. Entonces, 25 newton va a ser igual a 2 kilogramos por la aceleración. Sí. Por lo tanto, 25 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a 2 kilogramos por la aceleración, porque newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo con kilogramo se me va, el 2 va a pasar dividiendo, 12,5 metros sobre segundos al cuadrado es igual a la aceleración. Esa sería la aceleración que yo tengo en ese punto. ¿Sí? Entonces, no, pero pará, vos me mandaste esto de dinámica. Y sabés que están usando acá energía cinética, te están mezclando todo. No, este ejercicio, olvídate, vos no lo podés hacer ahora. ¿Están haciendo mal las guías? Malas guías. Porque si a vos te dicen que esto es, ¿qué ejercicio es este? Esta guía de ejercicio es unidad 1 dinámica y te meten energía cinética, un medio de la masa por la velocidad, pues ya me parecía. Esto no se explica ahora, está mal hecha la guía. Te meten un ejercicio que no sirve. No sirve. Esto que está acá, vos no lo podés hacer. Vos tenés que mandar este ejercicio. No, pero ¿sabes qué pasa? Que no sé qué hacer. ¿Entendés? Mi cátedra es un desastre. No sé qué hacer, qué no hacer, ¿viste? Por ejemplo, que habíamos dicho, no se dice, cuya masa es 50 kilogramos fuerza y estaba mal y este ejercicio no corresponde. Entonces es como que te quedás sin recursos a dónde ir porque no puedo ni practicar, que está todo para el orto. A ver, voy a hacer el 2. Voy a hacer el 2. ¿El resto se puede hacer? Este no lo podés hacer todavía vos.
porque vos no sabés trabajo de fuerzas variables. No, esto no lo podés hacer. Esto se hace más adelante. Esto se hace más adelante. Vamos al ejercicio 2, que ese sí lo vas a poder hacer. Dice, una niña arrastra un carrito de 10 kilogramos por un camino horizontal a lo largo de 2 metros. La fuerza que hace la niña es de 100 newton, formando un ángulo de 37 grados con la dirección del avance del carrito. El carrito parte del reposo y alcanza una velocidad de 3 metros sobre segundos. Bueno, este sí se puede hacer. Acá lo que te están haciendo es mezclando dinámica con cinemática. Tenemos un carrito, una fuerza con un ángulo de 37 grados, 37 grados, la fuerza es de 100 newton, 100 newton es la fuerza, la masa del carrito es de 10 kilogramos, la masa del carrito es de 10 kilogramos y la distancia que se recorrió son 2 metros. El carrito parte del reposo, o sea, la velocidad inicial acá es igual a 0, la velocidad en los 2 metros, velocidad final, va a ser igual a 3 metros sobre segundos. Hay que calcular la componente de la fuerza en X, la componente de la fuerza en Y, la aceleración del carrito, el valor de la fuerza de rozamiento que el piso ejerce sobre el carrito. Bueno, entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre primero. Voy a tener la fuerza F, voy a tener la fuerza en X, voy a tener la fuerza de rozamiento, voy a tener el peso, voy a tener la normal y voy a tener fuerza en Y. Sí, Vamos a hacer el eje en Y. Eje Y. Eje Y. El eje en Y vamos a tener, bueno, sistema de referencia inercial, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. Vamos a tener la normal menos la fuerza en Y, menos el peso igual a 0. sí, O sea que la normal menos fuerza por, esto es alfa, por el seno de alfa menos el peso es igual a 0. El sí, punto A te pide f de x. El punto B te pide f de y. Y f de y dijimos que es f por el seno de alfa. Es decir, 100 newton multiplicado por el seno de 37 grados. F sería 100 por el seno de 37. 60,2. 60,2 newton. F de x va a ser f por el coseno de alfa. Es decir, f de x va a ser igual a 100 newton multiplicado por el coseno de 37 grados. F de x va a ser igual a 80 newton.
En el punto C hay que sacar la aceleración. Y vos fíjate que si yo quiero buscar la aceleración, me iría directamente al eje X, que sería la sumatoria de las fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y ahí voy a tener la incógnita. Es Sí. decir, f de X, que es positivo, menos la fuerza de rozamiento, me va a dar la masa por la aceleración. El problema que tengo acá es que no sé la fuerza de rozamiento. No tengo la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la aceleración la voy a tener que sacar de otra forma. Por algo te dieron 2 metros y la velocidad final. No te dieron el tiempo. No te dieron el tiempo. Entonces, si no te dieron el tiempo, velocidad final al cuadrado menos velocidad Ah, la inicial fórmula al cuadrado, salvadora esa. 2a por posición final menos posición inicial. La velocidad final, 3 metros sobre segundos, todo esto al cuadrado. Esta vale 0. La posición inicial vale 0. Esto va a ser igual a 2 veces la aceleración por 3 metros. Entonces, a ver si entra, no, lo hago acá al costado. 9 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado dividido 2 por 3, 6 metros. Esto me va a dar la aceleración. El cuadrado con el metro se me va. Y 9 dividido 6 me va a dar 1,5. 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Sí. Y por último, nos pide calcular la fuerza de rozamiento. Si ya tenés la aceleración, podés sacar la fuerza de rozamiento, porque f de x ya la calculé. Entonces, Sí, con la fórmula anterior. exactamente, el punto D sería f de x, que dijimos que vale 80 newton, menos la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la masa, que son 2 kilogramos, masa por aceleración, o sea, menos fuerza de rozamiento, va a ser igual a 2 kilogramos, que es la masa del cuerpo, por 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Sí. 80 newton menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a 3 newton. Sí. Menos fuerza de rozamiento va a ser igual a 3 newton menos 80 newton. O sea, menos fuerza de rozamiento va a ser igual a menos 77 newton. Sí. Y como voy a tener menos, que es un menos 1, y acá un menos 1, y los dos se están multiplicando, los puedo simplificar. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a 77 newton. Bien. Bueno, Me siento medio destruida, arre. sí, bueno, pará un poquito con esto. Pará un poquito con esto. Y yo lo que voy a hacer es, lo voy a mirar uno por uno y te voy a decir cuáles podés hacer. ¿Sí? Dale. No la verdad, te soy sincera, no confío en mi cátedra. Así que, bueno, vos decime los que puedo hacer y los que no. Y mandame adicionales, porque la verdad es que no confío, no me fío nada. Tipo, yo ya notaba algunas cosas que no las podía sacar. No sé qué se les ocurrió abrir otra cátedra más, realmente no lo entiendo, no lo puedo Aparte, entender. con una organización tan mala, los otros tienen prácticas teóricas, yo no tengo nada teórico. Es innecesario y hay gente que está avanzando, pero una persona que no viene de un secundario técnico que tiene cancha, es difícil. Ya a mí me está costando un montón, o sea, le estoy poniendo la mejor, pero es un delirio. Sí, la verdad que es un delirio lo que están haciendo, porque ese ejercicio, el 4, ya te digo, ustedes no lo pueden hacer todavía. Está Aparte, bien. en la resolución misma te aparece energía cinética.
Yo digo, energía cinética, pero si esto no lo vimos todavía. Es No que tiene... aparte te cagan porque te ponen todo junto. Sí, ponen ese. Te ponen la resolución y ni siquiera puedo entender, tipo pensarlo sola, porque te ponen todo junto y no se dignan ni siquiera hacer un documento aparte. O sea, te cagan, básicamente. Estoy re enojada. No, no, bueno, ¿sabés lo que vamos, lo que vamos a hacer? Yo te voy a decir cuáles se pueden hacer. Sí, voy a hacer Y lo eso. que voy a hacer, y yo lo que voy a hacer es armarte. Va, en realidad lo que. Mira, te voy a mostrar lo que pensaba hacer yo. Mira, fíjate. Encima Posta, encima te cuento algo, tengo que hacer las autoevaluaciones y aprobarlas. ya sé. Mira, yo te iba a hacer hoy hacer ejercicios de cinemática como estos que te estoy mostrando acá, que son problemas adicionales de la otra cátedra. Sí. ¿Entendés? Son ejercicios de la otra cátedra que tienen lógica, o sea, tienen un seguimiento lógico, ¿entendés? Yo lo que pensaba hacer era esto, iba a dedicarme a la parte cinemática, a hacer este tipo de ejercicios y la clase que viene te iba a explicar dinámica. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, veo lo que estoy viendo ahí, vamos a tratar de hacer los ejercicios de ahí, los que se puedan, pero yo te voy a dar ejercicios digamos, de Van a la otra piedra que creo que es lo más lógico, ¿entendés? Tal vez Sí, todo cuando lo vos que... llegues al primer, ¿cuántas son? Dos ejercitaciones que serían parciales, serían como los mm, parciales. sí, no sé, o sea, es un desastre, tengo que hacer todas las autoevaluaciones y aprobarlas. Tengo, no sé si son, ahí te digo, deben ser dos parciales, pero, o Son, sea, no dos, entiendo. son las dos ejercitaciones y vas directamente al final, que el final es como lo que... porque hasta UBA 21 cambió. Te quiero decir que química de UBA 21 ahora los chicos tienen dos ejercitaciones que podés rendir hasta 5 veces si te fue bien o te fue mal hasta que la hagas bien. Eso es lo que Sí, me contaron mis dando, alumnos del secundario. Cualquier cosa están yo haciendo estoy haciendo cualquier... por UA 21 una, ¿Cuál estás haciendo? IPC. IPC, bueno. Nada, Bueno, me es una IPC. pelotudez. Bueno, pero bueno, esto lo que vamos a hacer es, yo te voy a decir, mira, eh, intentá hacer tal, tal y tal. No me sale, lo vemos en la próxima clase, ¿se entiende? Pero sí vamos a practicar de los otros ejercicios, pues son más difíciles porque son de parcial y de final, y yo te tengo que preparar para ejercicios que sean difíciles, no te puedo preparar para ejercicios fáciles. No, no, olvídate. Igual yo tomé como medio una postura con respecto a esto, y es que básicamente es lo que me decías vos, tipo, voy a ir a que sea lo que sea. Sí, porque esto es nuevo, esta cátedra es nueva, No, entonces vamos a no te... todo nuevo. Vamos a todo nuevo. No sé qué es lo que pueden. Yo para mí va a ser un desastre, porque no, 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 no. Si uno no se preparó bien, lo van a planchar, porque ya fíjate que el ejercicio 4S tiene cualquier cosa. El ejercicio 1 está mal expresado en unidades, no tiene Sí, lógica, está mal. encima me da bronca, ¿entendés? Porque no, nada, uno dice, no la quiero bochar, y tipo, no quiero que me vuelva a pasar lo de química, que le tuve que pedir a San Néstor que me haga probar porque no, nos plancharon. Pero es imposible preparar algo así si desde la cátedra la organización es una mierda. O sea, Claro. yo no puedo dar más de mí si tampoco te dan un acompañamiento, porque ¿entendés? Por ejemplo, pasan estas cosas. A mí se me ocurría ahora ponerme a hacer física y en realidad ahora me doy cuenta que hay ejercicios que no corresponden. Entonces, capaz yo pierdo tiempo que podría estar aprovechando en otra cosa, en algo que no vi. Entonces, nada, es como una bronca generalizada y una mala organización general. Ah, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo mañana te digo, hacé tal, tal, tal y tal. Sí, Y ahora lo si voy a te dejar surgen porque encima me dudas, puse mal humor. si te surgen dudas en la próxima clase me preguntás, ¿ok? En la Dale, próxima mil clase me gracias. preguntás. Mil Escuchame, gracias. el día jueves a las 7 Sí, puede ser, día jueves a las sí. 7. Bueno, día jueves a las 7 nos vemos. Dale, Dale, mil listo. gracias. Chau, en un Chau. ratito te mando el videito de esto. Dale, Dale. chau, chau.